Me llamo Judith y me he decidido a grabar este vídeo con el propósito de concienciar y dar a conocer la enfermedad de Huntington. Mi vida y la de mi familia cambió cuando mi padre empezó a desarrollar los síntomas de la enfermedad. No entendíamos lo que le estaba pasando, pues, como la mayoría de los afectados, no fuimos informados por la familia de mi padre. Mi padre, de ser una persona pulcra, ordenada y con buen carácter, empezó a ser descuidado con su higiene y no se le podía llevar nunca la contraria. Y se volvía irritable, incluso agresivo con mi madre. Depresivo y apático. En definitiva, mi padre no era la persona que conocíamos. Mi padre heredó la enfermedad de Huntington por parte de su padre, pero nunca se nos informó que la padecía. Y lo peor de todo es que los hijos tienen un 50% de posibilidades de heredarla. Eso hizo aún más difícil saber lo que le pasaba a mi padre y en poder ser diagnosticado. Hasta que un día a mi madre se le encendió la lucecita en acordarse que mi abuelo, ya fallecido, había tenido problemas de comportamiento y tics, y alguna vez había oído en casa de mis abuelos la palabra Corea, a lo que mi madre ni le prestó atención y no le dio importancia. Quizás por su juventud, ya que desde los 15 años está con mi padre, pero de lo cual se ha arrepentido y lo peor de todo es que se ha sentido culpable como madre. El tabú que envuelve esta enfermedad por parte de familiares y afectados hizo que mi abuela se llevara a su marido cuando la enfermedad le avanzó a su pueblo natal. Desgraciadamente, cuando mi padre empezó con los síntomas, mi abuelo ya había fallecido y de cáncer, con lo cual no nos informó de nada. Pero gracias a la intuición de mi madre, cuando empezó a sospechar que podía haber relación con la enfermedad que padecía mi abuelo, y lo típico, ¿no? Que el Google, pues nada, pues te vas a internet y empiezas a informarte un poco y a investigar. Acudió al médico y a partir de allí es cuando evidentemente vemos que aquí hay algo. Y sí, mi padre fue diagnosticado de Huntington y bueno, y directamente ya nos informaron que mi hermano y yo estábamos en riesgo de heredarla. Tanto mi hermano como yo no dudamos ni un solo momento en querer saber si nosotros éramos portadores del gen, así que nos hicimos las pruebas genéticas. Afortunadamente, y es obvio que estoy muy contenta de que mi hermano haya salido negativo. Él no padecerá la enfermedad, pero yo no tuve tanta suerte y mi test salió positivo. Es decir, que yo en algún momento de mi vida, no sé cuándo, voy a padecer la enfermedad de Huntington. Cosa que está más que aceptada hoy en día, pero el día que me dieron los resultados, ese día fue un gran golpe para mí. Una hostia, que decimos. La enfermedad de Huntington, por si no lo sabéis y no habéis nunca oído hablar, es un trastorno progresivo y degenerativo del cerebro que produce cambios físicos, mentales y emocionales. La enfermedad de Huntington afecta la capacidad de una persona para pensar, hablar y moverse por la destrucción de las células en los ganglios basales, la parte del cerebro que controla estas capacidades, causada por una mutación genética que conduce a una acumulación tóxica de la proteína en el cerebro. La enfermedad de Huntington es autosómica dominante, es decir, que cualquier hijo en el cual uno de sus padres está afectado por la enfermedad tiene el 50% de heredarla. Y actualmente la enfermedad de Huntington es incurable. No hay cura. Han sido muchos los días que pensaba que la vida no valía la pena. Un largo periodo de aceptación de la realidad y de reconocer lo que estaba viviendo. Todas las personas que reciben la noticia de que padece una enfermedad no tienen una solución y
no ven una solución inmediata y bueno, pasas por 3 fases. Yo he pasado por la negación, una fase que, bueno, que te niegas, que piensas que la situación es imposible. ¿Qué ha pasado durante todo este periodo? Pues bueno, el deporte me ha ayudado muchísimo a hacerme fuerte, a madurar, a ver las cosas de otra manera, a ver la vida diferente, a valorizar, a priorizar diferente, mejor, con mayor calidad.